ayer conocimos de que varios locales estaban cerrando en el centro de Esmeraldas porque supuestamente iba a pasar un traslado de un féretro de uno de los líderes de unas bandas criminales que manejan el sector. Cuéntanos un poco qué detalles sabes al respecto, qué se ha contado de primera mano por allá. Sí, en efecto, así es. Esmeralda sigue siendo una de las ciudades, uno de los cantones con más índices delincuenciales en el país. Triste, pero en la realidad, hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la gobernadora de Esmeralda, Estania Obando. Las autoridades aún siguen pensando en estrategias para la reelección, pero no en estrategias para unirse, unificarse y poder buscar alternativas de solución y juntos lograr que baje el índice delincuencial. En efecto, eh, pues ayer fue el traslado de uno de las personas que fueron asesinadas días anteriores y que aparentemente una de estas personas pues fueron parte de un grupo delictivo de la ciudad y como parte, como ritual de ellos, por decirlo así, ellos acostumbran al momento que trasladan el féretro, debe de ir, cierran las vías, que fue lo que ocurrió ayer, cerraron las vías principales, también se escucharon algunas detonaciones en las principales calles de la ciudad de Esmeraldas. Colegas periodistas recorrieron en moto y transmitían en vivo toda la ciudad y lamentablemente no se encontraba la presencia de ni Fuerzas Armadas, ni militares, ni policía, pero sí había se había policía custodiando el féretro de esta persona. Entonces, no es la primera vez que ocurre amenazas de intentos de balacera entre grupos delictivos. Sí, no es la primera vez. Cabe indicar que en Esmeraldas hasta el momento van 419 asesinatos, 419 asesinatos desde enero hasta lo que va del mes de octubre, 419. Ayer mismo, mientras en la tarde estábamos todos atemorizados, en la mañana también hubo reportes de asesinato en uno de los barrios del sur de Esmeralda, que es en la Primavera. Y quería preguntarte cuáles han sido las respuestas de las autoridades, e incluso por qué este silencio de las autoridades que nos comentabas al inicio. Bueno, la gente quiere que se vayan todos o que se vaya la gobernadora, pero yo me pregunto de manera objetiva, como periodista objetivo, ¿será que esa será la solución, que se vaya la gobernadora? Yo creo que necesitamos que las autoridades aterricen y que acepten la triste realidad que vive el país, empezando por el ministro Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que según él no sabía las estadísticas de altos índices delincuencial que vive el país. Entonces, las Ujú. autoridades deben de sentarse, deben de buscar estrategias, deben buscar alianzas. Ya basta de estar pensando en sus ideologías políticas personales, en sus ambiciones personales. Hoy Esmeralda está preocupado, hoy Esmeralda está asustado. Ayer se tuvo que, los padres de familia, se vio presencia masiva de ellos en las afueras de las unidades educativas, se cerraron bancos, se cerraron edificios como municipio, prefectura, gobernación. O sea, ayer era un caos, imagínense, 14, 15 horas y esto parecía domingo. Entonces, la gente está asustada, la gente está atemorizada, los taxistas no te entran a cualquier barrio. La transportación urbana, que hay dos cooperativas de transporte urbana, que es la compañía Alonso Yesqui y la cooperativa de transporte de Las Palmas, tampoco podían circular. Extraoficialmente se nos había indicado que se había baleado una unidad, pero no sé a cuál de las dos cooperativas. Lo que sí es verdad que yo vivo en los barrios del sur y acá no circulaban los buses. Entonces, imagínense todos. Y también lo otro, hay incluso ciertos dueños de locales que a veces no son empáticos, ven cómo está la situación y prefieren que sus trabajadores se queden hasta altas horas de la noche. Entonces, todo esto está ocurriendo en Esmeraldas, una Esmeraldas donde sigue sin asfaltado, una Esmeraldas donde siguen sin una verdadera recolección de basura adecuada, una Esmeraldas donde no hay obra en los barrios de Esmeraldas, no hay presencia municipal, una Esmeraldas donde hay 7 candidatos a prefectos y 11 candidatos a la alcaldía del Cantón Esmeraldas, una Esmeraldas donde se tiran la pelotita entre ellos. Entonces, una Esmeraldas donde hace poco hubo un atentado al candidato alcalde por Creo del gobierno Frickson Erazo. Entonces, esa es la Esmeraldas de ahora, esa es la Esmeraldas de hoy. Y hablando de lo que decías hace un momento, lo poco empáticos que son algunos dueños de los locales. A pesar de todo lo que está pasando en Esmeraldas, ellos insisten en que sus trabajadores se queden hasta tarde. Sí, yo no te cuento porque alguien me contó, yo te estoy diciendo porque tengo una familiar que trabaja en un lugar X y ayer, o sea,
resulta que estaban ahí, ¿me entiendes? Yo preocupado por una familiar mía que estaba ahí en un comedor. ¿Y cómo hago para que venga? O sea, ¿y cómo, por qué cierran ese local? Porque el de al lado le dice, vean, cierre, porque dicen que el local que esté abierto le entran a plomo. ¿Verdad o mentira? Porque, bueno, nadie sabe, pero hay que ser precavido en esto. Entonces, un llamado también para los propietarios de los locales de Esmeraldas, de Guayaquil, de Manta, de las provincias, de las ciudades y provincias que están un poco con esto. O sea, si usted escucha algo, vea, los que trabajan ahí, cuida la integridad de sus trabajadores, que así usted se queda hasta las 10, 11, 12 de la noche y usted no va a amanecer millonario. Y así usted eh, eh, recaude diario 15.000 dólares, por exagerarlo, eso no le Ujú. va a regresar la vida. Entonces, sí me preocupa también eso, el sentir de ciertos, no todos, ciertos dueños de locales que no mandan a sus trabajadores. Imagínense ayer, yo preocupado porque tenía una familiar en Las Palmas y chuta, y ya después fue que el señor de al lado cierra el local y se ve a cierre porque dicen que el local que está abierto le van a entrar a plomo. Entonces, puede ser verdad o puede ser mentira, pero usted sabe que las redes sociales también influyen muchísimo. Entonces la gente está atemorizada. También ha circulado la tarde y noche de ayer, circuló un mensaje de WhatsApp donde decían que determinadas unidades educativas, porque no mencionaban todas, que determinadas unidades educativas iban a hacer limpieza, ya, porque dicen que el otro grupo delictivo está como aglutinando, reclutando adolescentes para estos grupos. Entonces, imagínense, sea cierto, sea verdad, no hay pronunciamiento ni de la gobernadora, no hay pronunciamiento ni del comandante de la policía. Entonces, ¿qué es lo que te toca hacer como ciudadana, como ciudadano? Creer, aunque sea falso, y, Claro. bu- y soplar a tu casa, porque si no, imagínate. Y todo lo que nos comentas de Esmeraldas es tenaz, porque más allá también de esta violencia que produce la delincuencia organizada, existe una violencia estructural que deriva de la pobreza, y también deriva de la falta de servicios básicos, como nos estás comentando, falta de agua, falta de trabajo también, falta de seguridad. Hoy por hoy, ¿tú crees que Esmeraldas se encuentra a la deriva y bajo el mando de estas bandas delincuenciales que se aprovechan de todos estos factores para captar más gente? Lo que sí es cierto que en Esmeraldas, y creo que en el país, pero particularmente en Esmeraldas, aquí mejor están organizados los grupos delictivos que las autoridades. Mejor estrategia tienen los grupos delictivos que las autoridades. Las cámaras de seguridad, el municipio, con todo respeto a la señora alcaldesa, pero ella invirtió un montón de dinero en un proyecto que se llama Ciudad Inteligente, pero este proyecto Ciudad Inteligente no sirve para nada, porque es que roban, asaltan, extorsionan y resulta que nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Entonces, ¿para qué se instala un servicio de seguridad inteligente si las cámaras solo sirven para decirle a la gente no bote basura ahí o solo sirve para ser veedores de lo que hacen sus contendores políticos? Entonces, eso también es una de las cosas que la gente en Esmeraldas exige mucho. Por ejemplo, en Guayaquil yo he visto reportes donde dicen, vea, gracias a la cámara de vigilancia, recuerdo tanto que un joven había guardado una cantidad de droga en el Parque Centenario y lo detuvieron por la cámara del municipio. Pero Ujú. acá no pasa eso. Yo no recuerdo, espero que quienes nos están viendo y escuchando me digan, pero yo no recuerdo que gracias a las cámaras de Ciudad Inteligente en Esmeraldas se ha hecho, vea, gracias a esta cámara se hizo el seguimiento de un robacartera, de un extorsionador. Entonces, ¿para qué se invierte tanto recurso? Los recursos del municipio, de la prefectura, de la gobernación, de la institución pública no son de quienes gobiernan, es del pueblo. Entonces tienen que entender que no pueden hacer lo que les da la gana con recursos del pueblo. Luego de todo esto, ¿qué se siente el día de hoy? O sea, que se está hablando de pronto de alguna nueva amenaza, o a partir de lo que ocurrió ayer, Esmeraldas vuelve a una, de comillas, normalidad. Bueno, esto es como la marea, pues ya ahorita está un poco bajo, la gente sale con precaución, pero en cualquier momento puede pasar algo. ¿Por qué? Porque es que efectivamente son broncas entre grupos delictivos. Entonces, si hoy asesinaron al del grupo A, mañana el del grupo A pues va a ir con el del grupo B, y esto es corre sin empujar. Lo que hay que hacer es tener precaución, ir e ir a ver a sus hijos a las unidades educativas, no dejarlos solos, no mandarlo en cualquier transporte, porque es que ya en ningún lado está seguro. Triste decirlo a nivel nacional, pero en ningún lado está seguro. También en algún tiempo se hubo un reporte de un asesinato al interior de una unidad de transporte urbano, entonces en los taxis ni se diga. Entonces hay que tener con mucha precaución, mucho cuidado, no sacar los celulares en la calle, no andar solo. Entonces, triste, pero en la provincia de Esmeraldas, el alto índice es en el cantón Esmeraldas,
también ha habido Ujú. reportes en el Cantón Río Verde y Cantón San Lorenzo, que son al norte de la provincia de Esmeralda. Donde no ha habido estos reportes, donde sí aún se mantiene un poco la calma, que es en el Cantón Atacame, que ahí pertenece a la parroquia rural de Tonsupa, donde muchos de ustedes de la sierra visitan. Y de cara a las seccionales del 2023, ¿existen propuestas serias para trabajar la seguridad en Esmeraldas? ¿Has escuchado? Bueno, ellos, los candidatos, bueno, yo tengo un programa en el medio digital La Calle Habla y ahí entrevisto a todos los candidatos a alcaldes y uno de ellos, pues dicen que, bueno, muchos de ellos dicen que el problema aquí en Esmeraldas es que la gente quiere paz. Si tú garantizas la paz, automáticamente garantizas de que haya más inversión en los locales, centros comerciales. ¿Cómo yo puedo abrir un local que para vender corviches y en cualquier momento viene y me extorsiona? Entonces, como yo no quiero perder la vida, me toca cerrar el local y automáticamente me toca dejar de darle trabajo a la gente que le estoy dando oportunidad laboral. Entonces, lo que ellos dicen es que se necesita crear oportunidades laborales y esas Ujú. oportunidades se la va a hacer a través de, con el mismo recurso del municipio, hacer obras y que la mano de obra sea de local. Si se va a hacer Claro. una obra en el barrio, porque se tome en cuenta a los jóvenes y los adultos del barrio. Entonces, con eso, según lo que cuentan los candidatos, bajaría el índice delincuencial. Yo creo que Esmeraldas necesita un verdadero cambio institucional, sobre todo la gente que está al frente, porque ya no hay, la gente no confía en las autoridades que están liderando las instituciones. Pero lo que sí es cierto es que el cambiar a la gobernadora, que ha sido la más cuestionada, esto no va a solucionar con un nuevo gobernador, nueva gobernadora al 100%, pero yo creo que así se necesita como alguien que responda a los intereses de los habitantes de Esmeraldas y no a los intereses de un gobierno que le sigue mintiendo a la provincia y al país. Y tomando en cuenta lo que pasó con el señor Frickson Erazo, ¿se conoce, se ha escuchado también de amenazas o de tipos de violencia hacia los políticos o hacia los candidatos? Recordemos que, bueno, el tema de las bandas delincuenciales también tiene cierta estructura dentro de la propia política, cierta estructura dentro de la propia organización estatal. ¿Se ha hablado también de este tema? ¿Se topa la seguridad de los candidatos en Esmeraldas? Bueno, de manera general, el Consejo Electoral informó en su debido momento que no hay como que policía para todos, pero en el Ujú. caso de la provincia de Esmeraldas, no es la primera vez que se reporta un atentado contra un candidato. No solo ha pasado Frickson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeraldas por Creo, del gobierno, sino que también pasó 2 veces el candidato alcalde por Centro Democrático, Miguel Ruiz, Miguelón, y también antes pasó esto con el candidato alcalde del Cantón Atacames, Edison Manjarres, de la lista 23 de Suma. Sí, además de eso, también se vio un reporte de Tyron Quintero, actual alcalde en funciones del Cantón Muisne. ¿Sí? Al alcalde del Cantón San Lorenzo, Glenn Arroyo, a uno de sus guardaespaldas, lo asesinaron. Entonces, no es la primera vez que se reportan estas clases de cosas. Al asambleísta Javier Ortiz, que es del Partido Social Cristiano, sobrino de la prefecta Roberta Zambrano, también hubo un atentado en la vía Quinindé-Santo Domingo. Entonces, no es la primera vez que se escuchan estos reportes. Obviamente que entre la ciudadanía hay un montón de comentarios. ¿Será que ellos mismos hicieron autoatentado para hacerse tendencia en las redes sociales? ¿O será que esto viene de tal movimiento o partido político? Entonces, pero el tema es preocupante y además mucha gente le da hasta miedo ir a hacer campaña por algún candidato o candidata porque no saben en qué momento va a pasar alguna desgracia, Dios no quiera, ¿no? Y ya para cerrar, Darío, a tu criterio personal ya bien íntimo, ¿qué sientes al escuchar que en medios de comunicación trasciende todo lo negativo de Esmeraldas hacia el país? Bueno, decirle a los colegas periodistas que Esmeraldas, eh, más somos los buenos que los malos, que Esmeraldas tiene cosas muy bonitas, muy lindas, vengan, visiten Esmeraldas, visiten esta provincia que necesita de los medios nacionales, eh, que vean que Esmeraldas tiene muchas cosas positivas, que poco a poco vamos a ir restando esos índices delincuenciales trabajando en conjunto. Todo lo que está pasando en Esmeraldas es culpa de la ciudadanía, culpa de las autoridades, culpa de las Fuerzas Armadas, culpa de nosotros los periodistas, culpa de los políticos, culpa de todas y de todos.
porque resulta que si un adolescente roba y viene el populacho y lo agarra, viene la mamá, el papá y los familiares de este adolescente y dice que es inocente, que pobrecito. Entonces también tenemos culpa los padres de familia de educar a sus hijos, no solo alcahuete. Entonces todos tenemos culpa, pero esto se debe ir construyendo de manera conjunta. No tirarle la culpa a los unos y qué hacemos nosotros. ¿Qué he hecho yo como periodista, por ejemplo? ¿Qué he hecho yo como ciudadano? ¿Qué he hecho yo como hijo, como hija, como padre de familia para que esto no suceda? Entonces, se ha visto incluso balaceras en unidades educativas. Entonces, no es solo decir es culpable el gobierno, es culpable la gobernadora. Aquí todos, todas y todos somos culpables.